con confianza. Bien pueda, hermano, use el micrófono, con tranquilidad. Aquí para todos en confianza. La idea no es corchar, la idea es entrar en el tema. Bien pueda, hermano. Amén. Reposo yo conozco dos, el día de reposo y el reposo del Señor, que es como todo el tiempo. ¿Sí lo están escuchando? Bíblicamente. Muy bien. Amén. Entonces conoce dos. El reposo del ¿qué? El día de reposo de la El ley día de reposo en la ley. y el reposo de la gracia. El reposo de la gracia. Ok. Por ahí va. Todavía le faltan, pero ahí va. ¿Algo otra idea de leyes o de las otras preguntas? ¿O alguien más que quiera aportar? No lo dejen solito, ayúdenle. Amén. ¿Quién más quiere aportar algo? Clases de leyes, clases de autoridad. Con confianza. Bien pueda. Desde ahí, si quiere con el micrófono, sin el micrófono está bien, aquí se escucha todo. Aquí estamos cerquita. ¿Su merced qué opina? Mano Alejo, a usted le dio doctrina, mano, usted debe acordarse, mano. Hay como 2 años de doctrina de muchacho de saber. Hermana Elcira, hermana, clases de autoridad de pronto. O clases de leyes. Présteme el micrófono, que ese aporte me gusta. Sí, ahí me escucha. Ay, hágame el favor. Es que tenemos audiencia virtual, entonces yo quisiera que escuchara. Ahí van 2 órdenes de leyes. Muy bien. Ah, no, sí, vea que sí está bueno el aporte. Las autoridades pues también tenemos la autoridad que es nuestra autoridad principal, que es Dios, y las autoridades que también están sobre la tierra. Amén. Amén, amén. Muy bien. Excelente. Entonces, hablamos de leyes, hablamos de autoridades y hablamos de ¿qué? De reposos. Pónganle en cuidado estas notas aquí un momentico. Clases de leyes. Está la ley universal del origen primigenio de la creación. Ejemplo de esas leyes. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Sí? Y esa orden hasta hoy está vigente. Si esa orden no estuviera vigente, todos serían tinieblas. O todo sería día. Pero Él entrega una ley universal. Otro sentido, produzca la tierra hierba verde. ¿Y hasta cuándo esa orden está vigente? Hasta hoy todavía la tierra produce hierba verde según su semilla, su género y su especie. Amén. Entonces ahí también se establecen unas leyes naturales. Amén. Están las leyes de la existencia. Tiempo, espacio, materia. ¿Sí? Génesis 1:1, ahora la Biblia. En el principio, tiempo. Creó, acción. Dios, poder o energía. Los cielos, espacio. La tierra, materia. Lo que la ciencia se demoraron cantidad de años en investigaciones para definir 5 cosas, el Señor lo dijo de forma sencilla en el primer versículo de la Biblia. ¿Cómo la ve? Amén. Bonito, ¿cierto? Entonces, esas son leyes. Leyes universales del por qué se existe. Amén. Luego viene la condición, las primeras condiciones sobre los que fueron creados. ¿Cuáles fueron? Entonces todo fue diseñado para una parejita. ¿Cómo es que se llamaba? Adán y Eva. ¿Y quién incurrió en transgresión? ¿Ah? Los dos. Sí, los dos. Es más, cuando el Señor... Bueno, todos le quieren echar la culpa a la hermana Eva. Es que ella fue la que se dejó engañar por el diablo, pero cuando el Señor llamó a cuenta, ¿a quién llamó? Ah, así que hermano varón de casa, póngase bueno. Adán, ¿dónde estás tú? No la llamó a ella, y el Señor sabe en dónde están, pero está abriendo preguntas para que ellos confiesen lo que hicieron.
O sea que a partir de que se quebranta un mandamiento, ahí ya es pecado. Por eso empiezan a surgir nuevas normas, porque el pecado es progresivo. Es decir, había solo una forma de pecar en el principio, pero hoy ¿cuántas formas de pecado hay? Se multiplicó. O sea, hoy en día estaba analizando un estudio de casuística en donde un hombre intentaba defender su pleito para no perder su hogar, pero las pruebas de este aparatico eran suficiente elemento para dar el divorcio. O sea que hasta estos aparatos mal usados se vuelven una herramienta supremamente peligrosa. Hay muchas formas de pecar hoy en día, pero aunque haya muchas formas de pecar, Dios es perfecto para restaurar. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Así es Dios. Entonces está la ley original del primigenio de la creación, luego vienen las leyes básicas de los primeros que fueron creados, ¿sí? Y entre esos propósitos luego vienen las leyes del culto, ¿sí? Que es todo Levítico y Deuteronomio en parte. Levítico se conoce como el libro de las leyes del oficio sacerdotal, por eso son los hijos de los levitas y la descendencia de Aarón, los encargados del culto en el Antiguo Testamento. Amén. Pero se habla del decálogo, que es otra forma de leyes. 10 mandamientos entregados ¿en dónde? En el monte Sinaí. ¿Por el dedo de quién? Por el dedo de Dios. Amén. Todo eso son formas de leyes. Ese decálogo es muy importante. Si los miembros de Israel no podían cumplir toda la Torá, al menos que pudieran con los 10. Pero ¿qué quedó establecido en la Biblia? Que por las obras de la ley, ¿cuántos serán justificados? ¿Se acuerdan el tema anterior? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a las obras de la ley? Ninguno será justificado. Por eso cuando se habla del Evangelio dice que nos rescató, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y entonces, hablando de todas esas leyes, hay autoridades que gobiernan esas leyes. ¿Cuál es la autoridad más importante de un país? Y después, ¿qué le sigue? Y después, vea, excelente. Presidente, Senado, Cámara, Asamblea. Muy bien. Esos son autoridades de la legislación del país. ¿Cada municipio tiene su jurisdicción y su manera de tratar los casos o es lo mismo en todas partes? La ley es la ley, ¿cierto? Eso no se puede quebrantar. Pero ahora le hago la otra pregunta. ¿Hay cosas en las que el municipio es autónomo o no? Hay cosas en las que el municipio es autónomo porque cada región tiene condiciones especiales. Amén. Gloria a Dios. Ahora, hablamos de las leyes que tienen que ver con las especialidades. Por ejemplo, los médicos estudian una parte exclusiva de la ley. ¿Sí o no? Porque es el área en la que ellos son profesionales y tienen una ley que los cubre y los ampara. Igualmente en el ámbito psicológico y psiquiátrico, ¿cierto, hermana? Hay leyes que abarcan toda esa línea de trabajo y es una de las más importantes de todas. También, entonces, están los reglamentos internos. ¿Esos serán leyes o no? Reglamento interno del hospital, reglamento interno de la Cámara de Comercio, reglamento interno de la institución educativa técnica de tal parte, reglamento interno de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, donde cualquier persona natural o jurídica puede investigar. Nuestro reglamento está colgado en la página de la iglesia. Todos los artículos de fe.
a lo que nos sometemos por ley y lo que no hacemos por ley en cuanto a lo que corresponde en asuntos religiosos de la administración del país, en una partecita que se llama Ministerio del Interior. ¿Todo eso son leyes o no? ¿Son importantes o no? ¿Se viven o no? Se vive. Muy bien. Entonces hay autoridades en cada área. La máxima autoridad en el colegio, ¿quién es? El rector. La máxima autoridad jurídica a nivel de la iglesia pentecostal, ¿quién es? El hermano Héctor Campuzano, presidente nacional. Y en el municipio, esa autoridad a nivel local de la iglesia, ¿quién es? El pastor. Amén. Entonces todo tiene unas autoridades. Aquí, por ejemplo, ¿quién es la máxima autoridad en fuerza pública del municipio? ¿Cierto? Y si hablamos de Fuerza Armada, el que está en la inspección de policía a cargo como tal, al que le entregamos la carta para que estuvieran pendientes. Y lo mismo, hay autoridades en el caso de un evento. O sea que todo está organizado por una razón. Nada está puesto por casualidad. ¿Amén? Anoche estábamos estudiando Romanos 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Amén? Entonces, no, que es que yo no voy al médico. Pero bíblicamente esa autoridad el cristiano la guarda y la respeta, ¿o no? Es una autoridad. No es que Dios me tiene que sanar, y si Dios ya le mostró a su pastor en oración que proceda con la parte natural, es que a ese pastor le falta fe. ¿Sí? ¿No? Es que a veces nos volvemos extremistas y fanáticos. ¿El pueblo de Dios es fanático? El pueblo de Dios es consciente. Es un pueblo que maneja el equilibrio. Claro que creemos que Dios sana. Y yo lo digo desde mi experiencia propia. Amén. El Señor muchas veces me ha sanado, pero también desde las ocasiones que hemos orado por muchos, y mi mamá en su momento fue sana de esa situación, mi papá también, y yo no sé cuántas veces usted ha recibido sanidades. Amén. Pero Dios es soberano. Y tenemos el caso de quien ya partió con el Señor, el hijo del hermano Reinel Galvis. Tremendo predicador, tremendo conferencista. Pero falleció por una enfermedad. Yo le pregunto, ¿fue falta de fe? No, es un hombre de Dios, es un siervo. Y usted viera cómo lo usaba el Señor. Y uno de los temas que más me gusta de él es aprendiendo a vivir bajo la soberanía de Dios. Yo no puedo condicionar a Dios por mi bienestar, porque es que Él es soberano, y Él da todo y Él quita todo. Él es Dios. Para nosotros el simple hecho de ser sus hijos es un privilegio muy grande, pero Él es el que da y Él es el que quita. Eso es soberanía de Dios sobre nosotros. Y hay un tema que me parece impresionante, y Él dice, dependiendo de la verdadera fe. No de ese que se enoja porque Dios no lo sanó, sino de que le sirve a Dios con todo el regocijo y el alma, porque aún en medio de las pruebas tiene el privilegio de hablar de la riqueza de la fe y estar firme. Los médicos le decían muchas veces, no entendemos cómo usted se puede parar en un púlpito a predicar. Y ese hermano se sentía pleno cuando estaba predicando. Es que Dios es soberano. Amén. A veces uno cuestiona, ¿y por qué Dios hizo esto y esto no? Hay que aprender a vivir bajo la soberanía de Dios. Hay que aprender a ver las cosas como las vio Job. Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y con su rostro en el suelo adoró, cuando en ese momento se había quedado sin nada. Mientras que la gente cuando está en crisis solo se pone a contender, a pelear, a alegar. Qué bueno poder tener una buena actitud en medio de todo. Amén.
En ese momento, la ley de la lógica le dice a los que son un poco rebeldes en cuanto a la ley de Dios o a la palabra de Dios: pero si Dios es amor y es bondad y todo lo puede, ¿por qué deja a sus hijos sufrir? ¿Por qué los deja enfermar? ¿Por qué deja que hayan tantas hambres? ¿Por qué hay cataclismos, terremotos, maremotos y millones mueren? ¿Por qué hay guerras? Y entonces muchos cuestionan acerca de la fe y cuestionan a Dios y cuestionan al pueblo cristiano con esas preguntas. Cuando Dios desde el principio dice: si oyeres oís mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. El ser humano hoy en día está sufriendo es porque no se ha querido someter a Dios. Porque el Señor dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y empieza a dar promesas. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpiente en sus manos, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Son privilegios para quién? Para el que se aprende a guardar en Dios conforme al Evangelio. El hermano Nelson Hernández, que estuvo compartiendo con nosotros el diplomado, nos decía: salí a los 22 años al ministerio y en el primer año me envenenaron con cianuro. Pero no le hizo nada el cianuro, porque ahí estaba con nosotros dando tremenda conferencia sobre los propósitos de vivir en victoria en el hogar cristiano. Amén. Entonces, la ley natural diría que ese hombre con ese cianuro ya tenía que haber muerto hace mucho tiempo y tiene 50 y tanto. Pero es que nosotros tenemos la ley del poder del Espíritu Santo, que es más gloriosa, en donde se ve el amor y la gracia, la misericordia de Dios, que no nos ha pagado conforme a nuestros errores ni conforme a nuestras iniquidades, sino que antes estableció diciendo: en nuestro beneficio, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cuántos decimos gloria a Dios? Entonces, en la ley hay una cantidad de cosas que ya las habíamos visto. Hay algunos que no estaban, por eso las voy a repetir aquí un momentico. Gloria a Dios. El yugo, bueno, vamos a desde aquí. Porque hay algunos que no han estado en ninguno de los temas de esta serie. Vamos a recordar. El yugo de la ley. 365 mandamientos como absolutas prohibiciones si querían ser salvos. Eso es lo que se reconoce en la Biblia como el Pentateuco, la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Números, Levíticos, Deuteronomios. Amén. Esos son 365 mandamientos, estrictamente prohibiciones. Y si el ser humano no pudo con 10, ¿puede con todos esos? Es que no son solo 10. La moral de Dios se le entrega al pueblo de Israel para vivir en justicia con 613, de los cuales 365 son prohibiciones absolutas. Luego, 248 son positivos. ¿Qué significa eso? Condiciones para entregarle la promesa, la bendición, la sanidad, la restauración, la victoria. ¿Vamos bien? Entonces, no, la ley de Dios no son solo 10 mandamientos. La Torá Dios se la entregó completica a Moisés. Y en este caso puntual estamos hablando del Pentateuco, 5 libros entregados de Dios a Moisés. Y aquí tiene 248 formas de la ley en positivo. Un equivalente a 613 mandamientos para el pueblo. ¿Cuántos? Bastantico, ¿no? Y después se resalta el pacto del Sinaí, 10 mandamientos. Amén. Muy bien. Entonces, el yugo de Jesús
Porque Él dice, tomen mi yugo que es fácil y mi carga es ligera y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Lo dice el Señor o no lo dice? ¿Por qué? Porque Él con el Evangelio viene a quitarnos toda esa cantidad de condiciones porque el ser humano no disfrutaba la vida. Cuando usted se pega solo a pensar en el mandamiento, usted se amarga la vida. ¿Usted ha visto gente que en el Evangelio viven amargados? Yo sí conozco a varios, no aquí gracias a Dios. Pero uno conoce gente que se amarga la existencia. ¿Y sabe por qué? Porque ven el Evangelio como una cantidad de requisitos. El Evangelio no es ley, el Evangelio es gracia. Y lo que vivimos en el modelo de nueva criatura es por el sentir que ha generado el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso marca la diferencia. Hable usted con una persona que ya fue sellada con el Espíritu Santo y que valora lo que recibió y lo tiene en constante avivamiento. Y pregúntele cuál es el motor de éxito en la vida. ¿Y qué le va a contestar? Los que tienen la unción del Espíritu Santo, ¿qué responden? No es solo tener el Espíritu Santo, es tener una relación íntima con Dios. Porque ese espíritu en avivamiento produce la eficacia de una nueva criatura. A lo que la Biblia dice, las viejas cosas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y la nueva criatura sabe que ya no estamos en la ley, sino en el sentir del Espíritu Santo aquí adentro. Por eso es imposible vivir bien el Evangelio si no tenemos aquí adentro el poder del Espíritu Santo. Amén. Recordando que la obra empezó cuando escuchamos, pero el bautismo se desarrolló cuando le oímos hablar en lenguas a esa persona. Digamos gloria a Dios. Entonces en Jesús solo hay dos condiciones. Voy a leer estas condiciones y paso a explicar el propósito exacto de la ley. Veníamos trabajados, cansados, exhaustos. Describe los esfuerzos sin fruto del hombre para tratar con su pecado. Vea, el ser humano durante toda la ley, los profetas y los salmos se esforzaban por cumplir esos mandamientos. ¿Y qué dice la Biblia en el Nuevo Testamento? ¿Que quién los cumplió? Solo Jesús los cumplió. Y una vez los cumplió, ¿qué empezó? Un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y luego, al criterio de los escribas y los fariseos, ¿qué hacía Jesús? Profanar el día de reposo. ¿Por qué? Porque trabajaba en día de reposo. Recogía espigas en día de reposo. Y ministraba mucha cantidad de cosas sobre la gente en día de reposo. Y los escribas, ¿qué decían al pueblo? 6 días hay en que hay que hacer el trabajo. Pues entonces durante esos días vengan y sean sanados. ¿Pero por qué tienen que venir en día de reposo? ¿Y qué les contestó Jesús? Hipócritas. Si ustedes tienen un buey o un asno y se cae en un hoyo, no trabajan y lo sacan aunque sea día de reposo. Y esta oveja de la casa de Israel que llevaba tantos años no merecía ser desatado de esa ligadura aunque fuera día de reposo. ¿No habéis oído que misericordia quiero y no sacrificios? Entonces mire que Jesús trae un pacto diferente. Amén, un pacto de amor, de misericordia. En donde el reposo suyo y mío, ¿quién es? Él, porque Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice Jesús. Ya en el nuevo pacto el descanso no es un día, el descanso para el creyente es Jesucristo, porque Él sí sabe otorgar descanso a nuestra vida. Alguien que lo crea, que le dé ese aplauso al Rey de la Gloria en esta mañana. Deje de estar cargando con tantas complicaciones y reglas. Aprenda a vivir en el Espíritu. El que vive en el Espíritu se mueve conforme al sentir que el Espíritu produce aquí adentro. Y lo que el Espíritu produce aquí adentro no es difícil. Porque el Señor mismo dice, tomad mi yugo que es fácil y mi carga es ligera, y hallaréis el descanso para vuestra alma. Amén.
Por eso el yugo de Jesús, ¿en qué se definió? ¿Solo en qué? En 2 mandamientos. No más. Y ese texto ya lo hemos visto. Amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y de esto depende toda la ley, los profetas y los salmos. Amén. Por eso el yugo del evangelio es diferente. Es un asunto de amor. Una cosa es vivir por amor y otra cosa es vivir por miedo. Me voy a explicar. Venga, hermano, para acá. Venga, hermano Andresito, porque si yo sigo aquí solamente hablando, se me duerme. Entonces, aquí tenemos a este hombre, ¿sí? Supongamos que ya se casó. Supongamos que ya se casó. No se ha casado. Digamos gloria a Dios. Estoy dando una ley moral ya, ¿cierto? ¿Sí? ¿Él está obligado a casarse? No. Es cuestión si él quiere. Él anhela las bendiciones de Dios. Y él es consciente de la palabra del Espíritu Santo hoy en la gracia. Y aunque no está obligado a casarse, ¿qué pasa si no se casa? Está cometiendo pecado. ¿Sí? Pero estamos en la gracia, entonces ¿qué hacemos con él? Los puse a patinar el cocoide. Ahora la Biblia en Romano, en Gálatas. En Gálatas, sí, Gálatas. Vea, por la ley ninguno será justificado. Entonces al final, alguien diría, no, pues él verá si no quiere que no lo haga. Dice, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Si él se casa, ¿lo hace por ley o por fe? Ay, sí, todos por fe. Se desahogaron, salieron del problema. Y la ley no es de la fe. Hay cosas que se parecen a la fe en la ley, pero aquí dice clarito, la ley que estoy leyendo Gálatas 3:12. Y la ley no es de la fe, sino que dice que el que hiciere tales cosas vivirá por ellas. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Amén. Ahora, voy a mencionarle algo aquí importante, vea. No lo voy a dejar sentar, aguante ahí. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Entonces él en la carne tiene unas necesidades biológicas, a menos que tenga 2 de abstinencia, y yo no sabía. ¿Tiene 2 de abstinencia? No se sabe. Dejémoslo quieto. No le puedo eso ni para qué se lo pregunto. La Biblia dice que si no tiene don de abstinencia, cásese. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Porque es mejor casarse que andarse quemando. Y luego el otro texto dice, ¿caminará el hombre por brasas calientes sin que sus pies ardan? ¿Sí o no? Eso es imposible. Estoy siendo muy duro, hermano. Entonces, él no vive bajo la ley. Aquí no lo podemos obligar a hacer nada, ni lo podemos juzgar. Es más, la Biblia dice, voy a leerle lo que dice, ¿verdad? Esto es bonito. Y vamos a hacerlo práctico. Yo estoy usando aquí al hermano en ejemplo, pero no para castigarlo, sino para motivarlo. Amén. Para impulsarlo, para fortalecerlo en Cristo. No me vayan a malinterpretar. Digamos gloria a Dios. Abra conmigo Eclesiastés. Le vamos a dedicar ese texto al hermano hoy. Y lo mismo usted lo va a aplicar. Amén. Estamos inspirados. ¿Ya lo encontré? Eclesiastés 11. Proverbio Eclesiastés. ¿Ya llegaron? Vea, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. ¿Qué le estamos diciendo? Haga lo que quiera. Viva como quiera. Pero ahí viene la parte moral en Dios, que para nosotros es por fe y no por ley. Póngale cuidado. Eclesiastés 11:9
Dice, le estamos diciendo, hermano, que ande en los caminos de su corazón y en la vista de sus ojos. Pero sabe, ¿pero qué? Pero, cuando usted le dicen pero, dice hasta ahí venía bien. ¿Sí o no? No, hermano, muy esforzado, muy diligente, muy dinámico, lo felicito, pero, y usted dice, ay, yo sí sabía que eso no venía gratis. ¿Sí? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, él sabe. Al final él decide no por miedo al mandamiento, sino por fe en Jesús y por la obra del Espíritu Santo en la vida de él. ¿Sí o no? Porque lo que él haga o deje de hacer afecta el testimonio positivo o negativamente. ¿Amén? Eso es importante. A partir de que usted pasó esa puerta, usted es una carta leída. Por eso dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo y redimiendo nuestro testimonio para con los de afuera. Gracias, hermano, puede sentarse. Entonces, a él alguien le puede decir y le puede aplicar la regla en el Nuevo Testamento porque está escrito. Y alguien puede ser duro con él y decirle, vea, es que aquí dice. ¿Alguien recuerda el mandamiento de la honra del matrimonio en el Nuevo Testamento? Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Porque a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará ¿quién? No el pastor, no la iglesia, no los diáconos, no los nuevos, Dios. O sea que al final el negocio de él ¿con quién es? Con Dios. Pero si él quiere la bendición de Dios, es que ¿el qué hace? Acudir a la fe. Y la fe le dice, viva bajo la honra de la bendición. ¿Cambia las cosas o no? ¿Señora? Compartámoslo para todos. Digamos gloria a Dios. Entonces mire que hay cosas que en el Nuevo Testamento también dice, todo me es lícito. ¿Dónde dice eso? Usen la concordancia los que la tienen. Todo me es lícito, pero ¿qué dice? O sea, todo me es lícito, yo puedo hacer lo que quiera. ¿Pero qué? ¿Pero en dónde la Biblia dice eso? Ayúdame pues. Es que los voy a hacer participar para que no... Vea, nosotros, el ser humano cuando ve el Evangelio como si fuera el Antiguo Testamento, entonces se cansa, se siente exhausto y trabajado y dice, ay, ¿yo a qué voy otra vez a culto? ¿A que me regañen otra vez? No, yo no voy. ¿Sí? Porque no lo están viendo como es. Léalo, hermano. Pásenle el micrófono para que escuche. Pásenle el micrófono, por favor, ahí rápido. Vea, yo me pongo aquí a hacerlo dinámico y diferente y se me fue el tiempo. Léalo, hermano. Primero los Corintios. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hasta ahí. Todo me es lícito. ¿Sí? Ahí dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora le voy a hacer la pregunta. Usted ve a su pastor tomándose una chela en la cantina de la esquina al pie del embarcadero. ¿Qué siente usted? Sea sincero, deme duro. ¿Y esto qué le pasa? Pero yo no estoy bajo la ley. Pero usted me está señalando. ¿Por qué? Porque usted sabe que yo soy un hombre de fe. Y que la Biblia dice no bebáis vino ni sidra. Y habla estrictamente que el pastor no se ha dado a eso. Estrictamente lo dice en Timoteo. O sea que si usted me ve allá, usted dice, no, ¿qué es esto? Vea, es un hombre de fe, mire lo que está haciendo. Entonces usted no me juzga tanto por la ley, sino porque usted sabe que yo soy un hombre de fe. ¿Amén? Si lo hago, ¿me merezco el juicio de ustedes? Obvio sí. Porque Dios me puso a ¿qué? A ser ejemplo de la grey. Y si no le soy ejemplo a la grey, entonces ¿qué estoy haciendo? Estoy generando una anarquía en la congregación por una mala conducta, por un mal ejemplo. Porque entonces a lo último los demás van a decir, cada uno hace lo que quiere. Y eso sucedió en los tiempos de los jueces en la Biblia. Y cada quien hacía lo que bien le parecía porque no había hombre de Dios en el pueblo. ¿Podemos vivir así? Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
Así que lo que yo tengo que mirar es qué me conviene y qué no me conviene. ¿Y quién me da el discernimiento para hacer lo que conviene? Dios por su Espíritu Santo es el que dice qué es lo que tengo y qué es lo que no tengo que hacer. Ahora piensa en esta mañana cuántas cosas has hecho y sabes que no tenías que hacerlas. ¿Te juzgamos? No te podemos juzgar. Entonces, ¿qué hacemos? Te ponemos frente a los propósitos morales de Dios para que por fe que hagas, te restaures, recibas sanidad, te reconcilies con Jesús, recibas refrigerio a tu alma. Amén. ¿Quién no ha cometido pecados desde que bautizó? En la iglesia, en el nombre de Jesús. Vea, levantemos la mano los que hemos cometido errorcitos y hemos cometido cosas después de que nos bautizamos. No hay que levantar la mano. Ay, ¿cómo así, hermano? Pero luego ustedes no son los que viven por fe en la santidad. Somos humanos. Dice, ¿cómo nos justificamos? Sí, es verdad. Pero es ahí donde aplicamos el texto que leímos ahorita. Vivid en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la ley. Y para vivir en el Espíritu, ¿qué tengo que hacer? Orar. No perderme el culto. Aló. Usted no asiste al culto por ley. ¿O está aburrido en el culto hoy? No. Usted viene porque usted necesita nutrir la capacidad de su creencia hacia Dios para vivir diferente. Amén. Vámonos a las aplicaciones porque el tiempo se nos agotó. Abra la Biblia otra vez allá en Gálatas. Gloria a Dios. Gálatas, Efesios, Gálatas capítulo número 3, versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dijo alguien por ahí, ¿para quebrantarla? No, tampoco. ¿Para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. O sea que si no hubieran transgresiones, no había necesidad de la ley. Por eso la nueva criatura que vive en el Espíritu no necesita la ley. Porque si vive en el Espíritu, la nueva criatura en el Espíritu no viola el mandamiento. El problema es aprender a vivir en el Espíritu. Porque si no estamos viviendo en el Espíritu, quedamos bajo pecado. Eso sí. Esa es la diferencia. Es decir, aquí lo que nos da calidad de vida es la íntima relación con Dios. Vivir en el mover del Espíritu, en el sentir. ¿Cada cuánto horas? No, hermano, yo esta mañana salí corriendo, yo no alcancé a orar. No se puede así. Yo quiero vivir en el Espíritu. Hay que hacer algo. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti, que te fue dado, dice la Biblia. Amén. Entonces la ley fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cuál promesa? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, dice Jehová, daré de mi espíritu en aquellos días. ¿En dónde está escrita esa promesa? Joel capítulo 2. Escríbalo porque uno está ahí. Escríbalo y después lo lees en casa con calma. Ahí están las promesas del advenimiento del Espíritu Santo a su vida. Amén. A que fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. ¿Quién es el mediador del nuevo pacto? Jesucristo. ¿Y el pacto antiguo quién lo medió? Moisés. Amén. Dios lo entregó a Moisés, pero Jesucristo viene en calidad de hombre como mediador, aunque Él como soberano es el que diseñó y entregó la ley. Por eso se manifestó en carne. Porque viniendo en carne como mediador, entregaría su sangre como precio del rescate para librar a los pecadores de las leyes que juzgaba el pecado según esa ley.
Amén. Por eso nos redimió. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. ¿Sí o no? Cuando usted ve que alguien no está viviendo bien, ¿usted qué le dice? ¿Usted quiere la promesa? Pues viva bien. ¿Qué lo está diciendo? Que tiene que cambiar. ¿Sí o no? Y si sigue igual, pues hasta mal testimonio dará, pero tampoco lo puedo obligar. ¿Cómo la ve? O sea, el asunto es conciencia, por favor. Yo quiero la bendición, yo quiero la victoria, yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Quiero ser sano, bendecido, restaurado, bendecido, prosperado y redimido. Entonces yo estoy sujeto a Cristo, a vivir en el Espíritu. Amén. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Tiene reputación, por eso se dio. Porque si la ley dada pudiera vivificar, entonces la justicia fuera verdaderamente por la ley. Pero ¿cuántos se justificaron por ley? Ya dice que nadie, sino por fe en Jesús. Ese es el evangelio. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Eso es verdad? Claro, vea. Ahí están las condiciones de que todo quedó bajo pecado, porque ¿cuántas formas tiene el hombre hoy de llevarle la contraria a Dios? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Es decir, usted no viene aquí a corregir bajo presión y bajo fuerza. Usted viene aquí a recibir fe y a recibir unción y a recibir poder del Espíritu Santo, porque es la forma como su vida verdaderamente cambia y Dios lo transforma y lo moldea. Dele ese aplauso al Señor Jesús. Ese es el evangelio puro. No es su fuerza, no es su capacidad, es el poder del Espíritu Santo en su vida haciendo la obra. Para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos todos confinados ¿bajo qué? Bajo la ley. Sentenciados por miedo al mandamiento, que si no cumplía el mandamiento igual se condenaba. Pero en la gracia, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y ahora vives en la nueva naturaleza conforme a la unción del Espíritu en tu vida. En ese orden es que nos debemos ubicar. Amén. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. ¿Cuándo se reveló esa ley? Esa fe, perdón. ¿Cuándo se reveló esa fe? Cuando Jesús vino en persona como hombre y entregó el pacto, y Él mismo con su sangre nos redimió del pecado, y por el Espíritu Santo nos da la capacidad de vivir una nueva vida. Por eso dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Poder para qué? Pues para tener la nueva vida, y esa nueva vida no esté condicionada bajo el miedo de un mandamiento. Amén. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es una guía. Es decir, es su bastón si usted va cieguito para que no se vaya a caer. O si usted ve pero va de noche, la ley es la linterna. Amén. ¿Me va entendiendo bien el ejemplo? Si usted sale a medianoche, es salir al mundo lleno de pecado, pero usted necesita una ley que lo guía. Esa es la lucecita que lo hace ver a usted diferente. Amén. Pero mire lo que viene a continuación. Dice, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y el versículo 25 aclara, póngale cuidado a la aclaración del 25, léalo. Pero venida la fe. ¿Pero venida qué? La fe. Ya no estamos bajo ayo, o sea, ya no estamos bajo un guía, sino que ya estamos en la plenitud de la fe, por el sentir del Espíritu Santo. Es decir, si Dios a usted le pone un sentir, hágale caso al sentir de Dios. Amén. Porque esa es la diferencia. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, o por obedecer la ley. Por la fe en Cristo Jesús, que nos hizo nuevas criaturas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo,
¿Cuál es la regla entonces en el nuevo pacto para vivir en esa cobertura de salvación? Haber sido bautizados ¿en quién? En Cristo. Cuando yo llegué a este tema con alguien por ahí me dijo, no, es que ese tema del bautismo es otro. Y le dije, no, señor. Si usted en el Evangelio de Jesús no vive bien el nuevo pacto, de nada le sirve haber conocido las leyes de Dios. Porque aquí necesitamos ser bautizados en Cristo. ¿Para qué? Sígalo leyendo. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis. Por eso una persona que está verdaderamente revestida de Cristo, ¿cómo va a vivir en el pecado? Le pregunto. Una persona que está bautizado en Cristo y que de Cristo está revestido, ¿cómo se vuelve al pecado? Yo no entiendo. La única forma que se vuelve al pecado es porque dejó de vivir en el Espíritu para seguir viviendo en la carne y quedar sentenciado bajo pecado. Es la única explicación que yo le encuentro. Amén. Y dice la Escritura, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Por eso yo te digo, si tú recibiendo el Evangelio has entendido la gracia y ya sabes que en la gracia debes ser bautizado para ser salvo, aquí tienes el complemento de lo que necesitas en doctrina. Solamente si te bautizas en Cristo quedas revestido de Cristo, de otra manera estarías desnudo. ¿Aló? Estos son verdades muy profundas. Amén. Y no puede ser posible que alguien que ha sido bautizado en Cristo y de Cristo está revestido se vuelva al pecado. Porque de Cristo está revestido. Miren lo que significa bautizarse. Por eso dice, el bautismo que corresponde a esto sí nos da salvación. No quitándoles inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia. O sea que en el Evangelio ya no se vive bajo la ley, sino bajo la operación de una nueva conciencia. Porque la Biblia declara que hemos sido renovados en el espíritu de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Eso es lo que hace que usted y yo vivamos diferente. No el miedo al mandamiento, sino la nueva conciencia en Jesús por la renovación del espíritu de nuestro entendimiento. Amén. Digamos gloria a Dios. De manera entonces que como ya estamos vestidos en Cristo por el bautismo, revestidos dice la Biblia, ya no hay judío ni griego. Es decir, ya no importa si tú eres judío y yo soy colombiano. Ya no importa. Si ambos somos bautizados en Jesús, vamos a ser salvos por la fe, no por la ley. Y tenemos nueva vida y una forma integral de vivir en este tiempo, no por miedo al mandamiento de la ley, sino por la conciencia y la fe renovada en Jesús. Amén. Entonces ya yo puedo darle un abrazo a mi hermano judío sin problemas y enemistades de los pleitos de las leyes antiguas. Hoy sí. Varón ni mujer. Esa es la forma como Dios ve la iglesia. En su moral, a través de la renovación de nuestro entendimiento en la fe. El Señor aquí no está viendo que tú eres hombre y que tú eres mujer. Él está viendo almas y punto. Amén. Pero nosotros en nuestra concupiscencia moral sí vemos eso. ¿O no? Y por eso hay escándalo social cuando dos hombres están viviendo juntos. O dos mujeres están viviendo juntas. Y no, es que no son primas, son pareja. Ay, ¿cómo así? ¿Y cómo se siente su conciencia de una vez? Usted que tiene algo de conocimiento de Dios, ¿usted qué siente? ¿Qué pasó aquí? Se está cumpliendo la Biblia. Será como en los días de Sodoma y Gomorra. Así que ya el Señor no demora en aparecer. Amén. Entonces, en cuanto a este sentido, ya no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, sino que todos somos uno en Cristo. Amén. Por eso si somos uno, entonces ¿qué vamos a hacer con el hermano que está en crisis? Vea, yo voy a cerrar esta enseñanza con esta aplicación. El espiritual no juzga. El espiritual no humilla. El espiritual no maltrata. El espiritual no menosprecia. El espiritual no
Mejor dicho, el espiritual sana, ayuda a sanar. El espiritual ayuda a motivar. El espiritual ayuda a reconciliar. El espiritual motiva. El espiritual instruye. El espiritual educa. El espiritual redarguye. Y conforme a la palabra también reprende y exhorta. Porque es lo que dice la Escritura. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con paciencia. Amén. ¿Cuántos hemos cometido errores en el Evangelio? ¿Cierto? ¿Cuántas veces no le hemos dado el mejor trato a los de nuestra casa? A ese esposo o a esa esposa, o a ese niño, a ese adolescente. Y yo creo que esto es un momento bonito para decirle al Señor que nos ayude a ser más espirituales. No espiritualistas y fanáticos, espirituales. A que usted pueda discernir las cosas y vivir las cosas en el orden correcto, porque usted tiene una conciencia renovada por la predicación del Evangelio. ¿Cuántos queremos decirle a Dios eso en esta mañana? Estemos de pie, oremos. Digámosle: Señor, yo no quiero ser un fanático desordenado. Yo he visto gente que son fanáticos extremistas, pero a la hora de la verdad viven muy mal. No somos fanáticos, no somos extremistas, somos gente que vive en la renovación del entendimiento, que vivimos una nueva conciencia conforme a la fe de Jesús, y que sabemos que la ley y los profetas quedaron encerrados todos en dos principios importantes: amar a Dios y amar al hermano. Porque si yo amo a Dios y amo al hermano, tengo que reprenderlo por el pecado, lo haré con mansedumbre, con sabiduría, con gracia de Dios. Porque Dios nos mandó a hacer sanidad a las naciones. Dios nos mandó a hacer el remedio que su vecino necesita. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hace poco alguien me llamó y, es que yo tengo una situación, y me contó todo. Se demoró como 1:30 contándome todo. Y me dice: oiga, ¿yo por qué le contesto a usted si yo ni lo conozco? Es la gracia de Dios, no es que usted lo merezca. Es la gracia del Señor en su vida para poder ayudarle a otro. Es decir, usted y yo estamos aquí no solamente para ser salvos, sino para que muchas personas que han intentado con muchos esfuerzos sin fruto tratar con su pecado, usted le pueda orientar cómo por la fe sí puede tener una nueva vida y puede ser una nueva criatura y puede gozar de una cantidad de privilegios y de bendiciones de parte de Dios. Yo quisiera invitar a alguien que en esta enseñanza quisiera decirle: Señor, yo quiero subir mi nivel espiritual, yo quiero ser más espiritual, no fanático. Yo sí quiero ser un buen creyente, yo sí quiero ser un buen cristiano, yo quiero tener un lugar de honra en tu presencia, yo quiero vivir una bonita vida espiritual, yo quiero crecer y avanzar en mi vida espiritual, yo quiero tener fruto de verdad, Señor, un fruto espiritual, una vida espiritual. ¿Quién quisiera conmigo en este lugar orar por esa causa? Yo le invito en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el amoroso nombre de Jesús, yo le invito: acérquese a este humilde altar y clausuramos esta dominical en la presencia de nuestro amado Rey que nos habló. ¿A cuántos nos habló el Señor esta mañana? Amén. ¿A cuántos nos habló el Señor? Y el Señor quiere que seamos mejor, pero bajo esa fe, bajo esa renovación, bajo esa vida espiritual. Y por eso yo quiero invitarle: acérquese. Yo quiero invitar a los que estamos aquí conmigo a correr esto un poquito. Acérquese en el nombre de Jesús. Aquí hay un altar y hay un humilde siervo del Señor dispuesto a orar por su proceso, para que tu vida espiritual prospere. No te podemos juzgar, no te podemos condenar nunca, jamás. Dios nos guarde de hacer eso. A veces sí se usan expresiones un poco fuertes, pero es precisamente porque nuestro deber moral es reprender el pecado. Pero queremos que sanes, queremos que seas bendecida, bendecido, restaurado, restaurada. Acérquese en el nombre de Jesús. Yo quiero orar por ti.
Yo quiero invocar ese nombre poderoso de Jesús en tu vida para que tengas una calidad de vida poderosa en Dios, una vida transformada, renovada, una vida de sanidad interior. Yo creo que hoy aquí hay sanidad para el alma y también para el cuerpo en el nombre de Jesús. Yo quiero invitarlos a todos, hermano, hermana, oremos aquí juntos. Yo me voy a arrodillar aquí con ustedes y todos juntos vamos a decirle al Señor que nos ayude a vivir a un nivel más espiritual. Necesitamos fruto y resultado en su gracia. Acérquese, hermana, con todo el corazón. Vamos aquí juntos a decirle al Señor que nos ayude a vivir a un nivel más honorable, que Él haga la obra en nosotros. Acérquese, hermano. Mi esposa me va a ayudar aquí a orar por todos los que están en este lugar y que vamos a decirle al Señor que se glorifique. Por el hermano que está allá atrás en la última silla, los niños que están allá en su clase. Soberano Rey de la Gloria. En esta mañana, Señor, sabemos que por el Evangelio tú has venido para darnos sanidad. A veces hay cosas allá en lo profundo del alma que uno cree que no podrían quizás ser perdonados o perdonadas. A veces tenemos situaciones que no nos han dejado sentir paz y pensamos que todo es pecado. Pero el secreto aquí no es tanto juzgar sobre pecado, sino vivir en la renovación del espíritu de nuestro entendimiento para vivir en fruto, para vivir con el resultado de los dones del Espíritu Santo. Señor Jesús, hoy estamos aplicando nuestra vida bajo la gracia en ese propósito de vidas renovadas, de vidas restauradas, de conciencias vivificadas. Somos vivificados por la fe, Señor, que podamos llegar a ese pleno acto de salvación por el bautismo, porque siendo bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos, Señor Jesucristo. Te ruego que obres en cada uno de los que estamos aquí, Señor Jesús, en este humilde lugar. Los niños, los adolescentes, cada hermano, cada hermana, cada diácono, cada diaconisa. Señor, respalda cada ministerio en la alabanza y en las demás. Dios Todopoderoso, obra en nuestras vidas de una forma especial, que podamos ser espirituales, coherentes, con fruto y resultado, con dignidad, con honra. Señor Jesús, invoco tu nombre, Jesús amado, sobre mis hermanos en esta mañana, porque si tenemos nueva vida no es por nuestro esfuerzo quizá, o por nuestra capacidad, nuestra elocuencia, nuestra oratoria, no es nada de eso. Es por la fe que tenemos resultado de nueva vida. Señor, que por la fe tomemos las decisiones correctas en el tiempo oportuno y apropiado. Señor, que podamos reflejar esa nueva vida. Señor, que podamos honrar tu nombre y tu palabra con ese testimonio mejorado cada día, con esa visión de espiritualidad renovada, no un estilo fanático, sino un estilo coherente y de buena conciencia, en el nombre de Jesús. Alguien que sabe que se ha renovado en Cristo, que le dé un aplauso. Dale ese aplauso a Jesús de Nazaret. Aplauda la gloria de Dios. Aleluya. Oh sí, alabanzas, hay poder, Señor. Obra poderosamente. Duro, incierto espera, puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener, aleluya, paz en la tormenta. La tormenta. A veces hay cosas que uno no sabe cómo cambiar, pero el Dios que predicamos en esta hora nos da la victoria completa, nos da la victoria perfecta. Dios no se equivoca. Hay poder en Jesús, Señor. Que esta escuela dominical haya sido una bendición para vivir con una nueva conciencia, con una vida renovada en la palabra. Que todo lo que hacemos sea de palabra o de hecho, lo hacemos por la fe en tu nombre, Señor Jesucristo. Sabemos que somos cartas leídas, que hay gente allá afuera necesitados,
de un modelo de vida, de un buen ejemplo, de una palabra sabia, de un buen consejo, y que nosotros aquí tengamos la herramienta para llevarle ese buen consejo. Ah, maravilloso Dios. Gracias por esta escuela dominical. Gracias, Señor, por este tiempo en tu presencia. En el nombre de Jesús hay victoria. ¿Cuántos creemos que hay victorias en esta mañana en el nombre de Jesús? ¿Cuántos agradecidos le damos ese aplauso al Rey de la Gloria? Y así clausuramos este tiempo dominical en victoria, porque Dios nos habló con amor, porque Él nos restaura, nos bendice, nos sana, nos transforma de gloria en gloria, como dice la palabra. Amén y amén. Mucho ánimo, mucha fuerza, mucha motivación en su vida espiritual. Recuerde que no hay nada imposible para Dios. Y si Dios te trajo es porque te tiene en un proceso perfecto. Y el que ha iniciado la buena obra en tu vida, la perfeccionará. Abrazos para todos. Dios les bendiga. Salude a su hermano, a su hermana, al niño, al adolescente. Bendiciones en el nombre de Jesús. Hoy a las 5:30 de la tarde estamos disponibles en este salón, en nuestro ensayo de alabanza y el discipulado. Así que muy juiciosos, todos invitados. No importa si es nuevo, si es antiguo, apártese ese tiempito y participemos del ensayo de alabanza, música, instrumentos y el discipulado doctrinal. Bendiciones para todos en el nombre de Jesús.